es largo, pero que no salen del circuito interno del área de formación, ¿sí? Entonces, esas nos conectan circuitos con circuitos en una sola lado, digamos. ¿Sí? Y las neuronas Golgi tipo 2 son neuronas de proyección. Son aquellas cuyo su axón es muy largo, ¿sí? Y permiten la salida hacia el otro hemisferio, por ejemplo, conectando circuitos de diferentes áreas. ¿Sí? Entonces, Golgi tipo 1 intracircuitalis, Golgi tipo 2 de proyección. ¿Qué pasó? No, estoy intentando cómo entenderlo en palabras. Que proyectan que salen del área. ¿Con qué tipo ahora aquí, perdón? Intracircuital. Capaz, que los chavos lo comen. Nada, es todo lo que tengo. Las fibras trepadoras viscosas y regulares. ¿Cuál es la duda? Las opciones. ¿De dónde proviene la fibra trepadora? ¿Te acuerdas? No, de plano. Las fibras trepadoras normalmente vienen de otro lado que no es directamente del cerebro. ¿Saben? Entonces podemos llamarlos que son fibras aferentes propiamente y que llegan a la conectividad de la célula principal, que es la neurona productora de GABA. ¿Sí? Y la neurona de aquí. Las fibras de la granular, que corresponden a las musgosas, son células que le van a permitir ascender y regular junto con las células interneuronales a la neurona principal. ¿Sí? Entonces, las neuronas se autorregulan, como dijo el compañero, creando glutamato. ¿Para qué? Para inhibir a esa célula principal, que es la productora de GABA. ¿Sí? ¿Cuál otra me dijiste? Esas son las trepadoras de las dijimos. Bien. ¿Qué otra duda? Yo tengo una duda. En el cerebro, los surcos son ¿cómo es? El abultamiento. Lo gordito. Ajá. Y las Hendiduras. las fisuras son los cortados. Cortados. Pues es que sí lo entiendo. Ok, los hundimientos. Los hundimientos. Ok. La fisura de Silvio es la que está anterior al lóbulo temporal. Anterior al lóbulo temporal. No, superior. Superior al lóbulo temporal. Superior y hacia el ángulo. Ajá. La que viene de arriba hacia abajo. Ajá. Es la de Rolando. Que las dos vienen de arriba hacia abajo. Una viene de arriba hacia abajo, pero en forma oblicua, que es la de Silvio, y la otra viene en un corte sagital. Ok, la que es de corte sagital es la de Orlando. Orlando, no, Rolando. Rolando. Ok, la que tiene corte sagital es la de Rolando. Ajá. Y la que
Sublicua. sublicua o oblicua. La que es de oblicua es la silvio. ¿Qué más? Yo tengo dudas con los ventrículos. Ok, los ventrículos no son más que huecos, ¿saben? Huecos que después vamos a llenarlos de líquido cefalorraquídeo. Ajá. El líquido cefalorraquídeo es producido por las células ependimarias. Te das cuenta que tú tienes esa cavernita que son los huecos y lo tapizamos todas sus paredes con esas células. ¿Sí? Eso van a producir ese líquido cefalorraquídeo. Entonces tú tienes un hueco en cada lado del hemisferio, es decir, en cada hemisferio hay un huequito, ¿saben? El hueco de cada lado de los hemisferios se llama ventrículos laterales. ¿Ok? En el centro del cerebro vamos a tener al tercer ventrículo. ¿Ok? Es decir, debajo de ellos va a haber una parte central. Y esa parte central es el tercer ventrículo. ¿Okay? Si bajamos y nos colocamos a nivel más o menos de donde termina tu cabeza, vamos a tener una área que está formada por el tronco cefálico, ¿sí? La pared posterior del tronco cefálico, y por la cara inferior del cerebro. Entre ellos dos hay un hueco que es el cuarto ventrículo y tiene una formita de un rombo. ¿Sí? ¿Algo más que tengas dudas de eso? ¿No? La cisura de Silvio debilita el lóbulo frontal y temporal. Es que no sé si estoy diciendo bien los términos. El límite superior. Y la cisura de Rolando delimita el frontal con el parietal. Yo tengo la duda de que si eso se toca. Sí, la fisura de Rolando y la de Silvio se toca. ¿Qué pasó? Estaba la línea imaginaria que iba de la del Habla ápex. más fuerte que no te digo. Estaba la línea imaginaria que delimitaba el occipital y el temporal. Ajá. La que iba del ápex, son dos dudas. ¿Va del ápex hacia dónde es donde termina? Donde está el vértice de la de Silvio Ajá. y después hacia abajo, hacia la incisura preoccipital. Y ¿cómo se llamaba esa? ¿O nada más se denominaba así imaginario? Sí, es una línea imaginaria porque realmente no existe. Comprende en la parte superior un poquito a lo que es la cisura de parieto occipital, pero hacia abajo no existe realmente. Profe, bueno, antes estaba diciendo que las células ependimarias ayudan a la creación del líquido cefalorraquídeo. Pero tengo una duda. ¿Cómo se llama? Plexo Cordeo, coroideo. esos son células ependimarias. ¿Y las células ependimarias se encuentran solamente en los ventrículos o en todo el sistema? Como en todo el sistema. O sea, en todo. Las encuentras en los huecos cerebrales, ventrículos y, bueno, huecos del sistema nervioso central y el conducto ependimario, que es el canal medular. El canal ependimario es toda El orificio que tienes en la médula. Yo no sabía que estaba hueca. No es tan hueca, está llena de líquidos cefalorraquídeos. Cuando los
a las personas les hacen un trasplante de médula, Sí. ¿qué es lo que le sacan a la o qué es lo ¿Qué que médula ósea, no médula espinal? médula ósea? ¿Qué es lo que toman de la persona, del donador hasta la médula? Ósea. Pero ¿qué es la médula ósea? Es mi duda. Grasa. Ah, es grasa. Grasa con proteínas que producen eritrocitos y leucocitos. Normalmente se da para los problemas de leucemia. ¿Y de dónde se extrae? ¿Mm? ¿De dónde se extrae? De los huesos. O sea, sale el hueso ya. Normalmente de cadera o de fémur. ¿Ese es un procedimiento doloroso? Bastante doloroso. Pero eso es procedimiento médico, eso no tiene nada que ver con psicología. Ya sé, pero una duda. Ok. Hijo duro. Sí. El tema es no de. Ahí tengo otra duda. El cuerpo calloso. Sí. Esta es la rodilla y este es el rodete. ¿Dónde es esa rodilla anterior? ¿Dónde estás ubicado? ¿De un corte sagital? No. Ok, cervical, sí. Sí, sagital. De un corte sagital del lado de mi lado izquierdo. No, es que tanto del lado izquierdo como del derecho tiene lo mismo. Aquí es enfrente o atrás. Bueno, enfrente es frontal. Ajá. Ajá. Del lado frontal está la rodilla. Sí. Y atrás El rodete. Y esto es el cuerpo. Ujú. Solo se le dice cuerpo. Sí. Te falta el vértice. El pico. Ah, el pico está después de la rodilla. Ujú. Hacia abajo, hacia el centro. ¿Qué más? Ciclo vesicular. Ok. Propiamente el ciclo vesicular empieza o lo determinamos con la formación del neurotransmisor. ¿Sale? Una vez que tú lo formas, el aparato de Golgi se encarga de hacer la vesiculita. ¿Sí? Es un globito ahí. Y ese globito va junto con el ATP que genera la energía, va a transportarse, va a llevar al neurotransmisor hasta el botón axónico a través de esqueleto, citoesqueleto. ¿Sale? En esa parte va a unirse gracias a varios factores con la membrana celular. Dentro de los factores es la energía también. Eso hace que se adhiera a la membrana, esta vesiculita, y por un fenómeno que se llama exocitosis, libere hacia la hendidura sináptica el neurotransmisor. ¿Sale? Una vez liberado pueden suceder tres cosas: que se reciba en la región postsináptica el neurotransmisor, que se recapture o que se... No, esté liberado. ¿Sí? Que se consuma por cuestiones enzimáticas o degradación. Cuando se recaptura, pueden suceder dos cosas. Una, que se utilice esa acción recapturada, o si hay demasiado, se niega. ¿Sí? A eso es el total del ciclo vesicular. O sea, el neurotransmisor ya está hecho o Se puede generar ahí mismo. Pueden ser que hay neurotransmisores que dijimos que se generan dentro del botón axónico, que son los de molécula pequeña, y los de molécula grande son los que se producen en el cuerpo. ¿Qué más? Con los términos anatómicos tenemos que preguntar lo del plano horizontal, coronal Plano coronal divide el cuerpo en dos: frontal
sagital divide el cuerpo en dos lados, derecho e izquierdo. Y plano horizontal divide el cuerpo en dos, superior e inferior. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tienes dudas? ¿No? ¿Algo más, niños? El proceso de despolarización y de repolarización. Ok. Cuando nosotros estimulamos a una neurona a través de que llega un potencial eléctrico, eso va a permitir la apertura de unos canales, ¿sí? Cuando llega esa acción o esa energía, digámoslo así, a la neurona, el aparato de Golgi suelta calcio, ¿sí? Y eso permite que la polaridad negativa que tienes dentro de la membrana cambie a positivo, es decir, va incrementando su positividad. Eso es la despolarización. Con eso se aperturan canales de sodio, ¿sale? Que son canales dependientes de voltaje, y eso te permite llegar a un punto de meseta, donde en esa meseta vamos a generar un nuevo potencial, que ahora de la neurona que ya recibe el mensaje. ¿Vale? Permite su acción, y una vez que ejerce la acción, se aperturan canales de cloruro de sodio y de potasio. Y eso permite que empiece a haber un cambio electronegativo. ¿Sí? Junto con esto se aperturan canales puros de cloro y puros de potasio. ¿Sale? Entonces eso le permite incrementar más la negatividad, cambiando nuevamente el potencial de membrana de positivo a negativo. Y eso es la repolarización. ¿Y el punto de meseta es la hiperpolarización? No. El punto de meseta es el punto de disparo, el punto de acción. La hiperpolarización quiere decir que esos canales de cloro se quedaron abiertos. Ah, Y entonces desciende mucho la electronegatividad y no puede actuar. ¿Sí? Hasta que vuelva al estado de umbral, al estado de reposo. Lo de Gap Johnson son los canales. Gap Johnson son uniones entre la membrana presináptica y la postsináptica, y que van a formar canales iónicos. Eso se da solamente en las sinapsis eléctricas. Yo tengo una duda con la cuestión de sinapsis. Dice la sinapsis química tiene que pues es más lenta que la eléctrica. Pero dice que activa cascadas de segundos mensajeros. Sí. ¿A qué se refiere eso? Cuando vimos esos elementos, habíamos dicho que cada uno de los neurotransmisores va a generar actividad sobre un receptor específico. ¿Sí? Dentro de esos receptores hay unos que tienen abajo en las patitas unas proteínas que se llaman proteína G. ¿Sí? Esa proteína está formada por todas de subunidades, de aglomeraciones proteicas. Entonces, cuando activas el cambiar de potasio o el canal dependiente de iones, vas a generar ATP. Ese ATP fosforila o le permite agarrar un fósforo a esa proteína G y quitarle o separar una parte de una subunidad. ¿Vale? Esa unidad se va a viajar al citoplasma hasta llegar a mensajeros secundarios. Esas pueden ser caspasas, pueden ser AKTPs, etc. CAMs, ¿no? Entonces, como va en secuencia, en orden molecular, va a generar una secuencia continua. Por eso se le llama cascada. Y como no es el mensajero primario, el primario ¿quién es? El neurotransmisor, se le llama cascada de segundos mensajeros. ¿Sí? Es como una reacción en cadena. Así es.
más con estos tres. Ya nos pasamos de los 15 minutos. Ah. No sé si si llueve de atacar, sí, sí lo tengo. Si llueve es otro, ¿no? A ver, vamos a repetir un poquito algunas detalles. ¿Sale? Entonces, todas esas vías de entrada, dijimos, se llaman fibras sensoriales. Entonces, esas fibras sensoriales le van a permitir formar hasta cierto punto un sistema. ¿Vale? A esos sistemas se le llaman sistemas sensoriales, los cuales te permiten generar un vínculo entre el medio. Aquí el medio, vamos a olvidarnos de que es nada más lo externo, puede ser el medio interno o el medio externo. El medio externo correspondería a todo lo que llega de afuera de nosotros y el medio interno toda la información que tenemos dentro de nosotros. ¿Saben? Entonces puede ser sistema sensorial interno o sistema sensorial externo. ¿Saben? Y en ese sentido, vamos a tener que generar una serie de elementos jerárquicos. ¿Qué significa una jerarquía? Que no te puedes pasar el orden en cómo van consecutivos. ¿Sale? Dentro del orden del sistema sensorial, lo primero que va a activar es ¿quién? Ya lo hemos repetido varias veces. La médula espinal, después el tronco encefálico, el tálamo y la corteza cerebral. Repito. Primero se activa médula espinal, tronco encefálico, tálamo y la corteza cerebral. ¿Sale? ¿De qué depende de esa activación? Depende de características importantes como es una modalidad. ¿Qué es la modalidad? Es un tipo elemental de sensación. ¿Sí? Y entonces tú puedes tener modalidades conscientes o modalidades no conscientes. ¿Sabe? ¿Cuál sería una modalidad no consciente? ¿Me puedes decir cuál es tu persona anterior? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está determinada en eterna. ¿Sí? Ya que utilicemos aparatitos y todo ese es otro rollo. Pero su cuerpo sí sabe cuando está alta, cuando está baja su presión. ¿Sabe? Es una modalidad inconsciente o no consciente. Mientras que las modalidades conscientes son todas aquellas que nos llegan a través de los órganos sensoriales. ¿Sí? ¿Me entienden? Ok. Y tenemos hasta cierto punto varias características de ellos, ¿saben? Para que eso funcione, tenemos que tener a alguien que nos reciba esa modalidad. Y entonces a esos que reciben le vamos a llamar receptores. Tenemos receptores que nos reciben información del medio externo, a los cuales le llamamos exteroreceptores. Externos. Pero también tenemos aquellos que nos reciben información de nuestro medio interno, a los cuales le llamamos interoreceptores. ¿Saben? Y por ahí algunos de los compañeros les habló de que podemos recibir información
de cómo modificamos nuestra postura corporal. Entonces, aquellos que están ligados a la determinación de cómo estamos ubicados en el espacio, es decir, si están sentados en este momento, si tienen la patita cruzada, si tienen el brazo extendido, etc. Eso se llama íntegro, o perdón, propioceptores. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Bien, espero que sí, porque esta no se va a volver a repetir y va en el examen también. Ok. Bien. Los exterorreceptores son los que reciben el movimiento. Del medio externo, fuera de ti, y lo recibes a través de los órganos sensoriales. ¿Sí? Ok. Y entonces nosotros tenemos algún fenómeno. Vamos a cambiarle fenómeno ambiental por un fenómeno sensorial. Luz, temperatura, lo que sea. ¿Sí? Ese elemento entra en acción o interacción con un órgano sensorial. Tacto, ojos, etc. ¿Sí? Lo que permite que ejerza un estímulo sensorial. ¿Saben? Una vez que se crea ese estímulo sensorial, necesitamos que haya receptores especializados con él. ¿Saben? Porque nosotros recibimos múltiples informaciones, pero no todas permiten una acción sensorial. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, una vez que interactúa con el receptor, creamos una actividad neuronal. Entonces decimos que la neurona se activa. ¿Saben? Con esa activación permite el paso jerárquico, excitando una neurona tras otra, como habíamos visto anteriormente. Y eso permite llegar a un sitio de procesamiento central, que en este caso sería ¿quién? La corteza somatosensorial. ¿Sale? Y entonces la corteza, junto con otras cortezas, me pueden decir si es de tal o cual elemento la sensación que yo tengo. ¿Sí? Cuando yo, por características de conducta, de aprendizaje, etc., le doy una connotación, es decir, utilizo mi intelecto para decir esto es luz, esto es agua, esto es tal, entonces le voy a llamar percepción. ¿Sale? Entonces la diferencia entre una sensación y una percepción está en que las sensaciones son ligadas a los estímulos que recibo a través de los órganos sensoriales y la percepción es darle la interpretación cognitiva a esa sensación. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahí atrás. ¿Mande? Porque me confundieron con lo que dijo. ¿Puedo volver a repetir? Sí. La diferencia entre sensación y percepción consiste en sensación es la información que te llega a través de los órganos sensoriales, mientras que la percepción es darle una connotación al intelecto para especificar qué es esa sensación. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Lo amarillo es inconsciente? Toda esa parte hasta donde llega el procesamiento es inconsciente. Mientras que ya interpretarlo se vuelve objetiva o consciente. ¿Sale? Ok. Para que un estímulo logre excitar a un receptor, necesitamos que ese receptor esté distribuido en un área determinada. ¿Saben?
esa distribución del receptor en un área se le llama espacialidad. Gracias. Necesitamos que ese estímulo o ese fenómeno sea con cierta frecuencia, ¿sale? Es decir, que dure algún momento, algún tiempo. A eso se le llama temporalidad. Necesitamos que sea específica, ¿sí? A esa especificidad del tipo de sensación se le llama modalidad. ¿Sí? Entonces tenemos modalidad de luz, modalidad de... son funciones sensoriales. Entra por los ojos la luz, por los oídos el sonido, por el tacto. Se llama modalidad táctil. Ya, sí. Pero también necesitamos que sea lo suficientemente fuerte para activar el receptor. A eso se le llama intensidad. ¿Vale? Bien. Pues de acuerdo a eso, tenemos que todo, si cubrimos todo eso, tenemos un estímulo adecuado. ¿Sí? Y ese estímulo adecuado le va a permitir generar una activación modal. ¿Sí? Bueno, esos son los tipos de receptores que no importan ahorita. Lo que sí importa es que tenemos que tomar en cuenta que aunque exista un estímulo permanente, ¿sí?, el receptor solamente va a tener un límite. ¿Sale? Tú te puedes estar enchinchando el pobre receptor, pero el receptor, si ya disparó, ahí quedó. Hasta que se vuelva a cargar, digamos así. ¿Sale? Entonces tenemos un límite de respuesta. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Qué le pasaría si no tuviéramos ese fenómeno? ¿Qué pasa si ustedes prenden y apagan la luz constantemente? Se funde. Es lo mismo que le hacemos a los receptores. Cuando los sobreestimulamos, el receptor deja de generar su acción funcional normal. Puede ser que siga funcionando, pero ya da igual. ¿Sale? Ok. Entonces, para generar esto necesitamos que exista un evento de codificación, ¿sí? La codificación no es más que ese potencial que va a permitir la acción de un receptor. Entonces, quien recibe le vamos a llamar receptor primario, ¿sale? A los que forman el relevo, así como las carreras de relevos, le vamos a llamar receptor secundario. ¿Sale? Bien. Y entonces, gracias a estos elementos funcionales, el receptor tiene dos actividades. Uno, que va modificando su forma, ¿sí? Va acomodando esas proteínas, adecuándose al tipo de modalidad. ¿Vale? Para que en determinado momento permita la subsistencia de ese receptor. Esa característica le va a dar una propiedad que se llama adaptación. Entonces, siempre que hablemos de adaptación, estamos hablando de que está dependiente del receptor, ¿sale? Cosa que en psicología siempre confunde. No es que se está adaptando, puede ser lo que quieras menos adaptación, ¿sí? Porque para que ejercer la adaptación tiene que cambiar la estructura del receptor, ¿sí?
¿Qué es lo que sucede? Pues que deja de haber respuesta ante el estímulo constante, porque ese receptor ya se modificó para soportar esa actividad. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí o no? Profe, ¿Qué? por ejemplo, las cosquillas es algo que ¿Las podría, qué? las cosquillas es algo que podría aplicarse Más o menos. ok. Y por ejemplo, digamos, si hay un sobreestímulo, por así decirlo, en ese caso no se apagan los receptores, no se dejan de recibir cosquillas. Por alguna como un método de tortura, se supone. Hay una temperatura que se cae sin un papel. O bueno, pero ya es muy extremo. No, pero es una respuesta funcional. Ok. ¿Sí? Un ejemplo como esto, ¿sí han visto las tortillas? ¿Cómo voltean las tortillas? ¿Y ustedes qué hacen? Nada más agarran el comalito y quitan la mano, ¿no? ¿Sí? Ellas tienen sus receptores adaptados al calor. Entonces su umbral del dolor es más alto que el de nosotros. Toleran más el dolor por calor. ¿Sale? Entonces sería más o menos un fenómeno de ese tipo. ¿Sí? Entonces, a pesar de que el estímulo permanece, la respuesta ya no se va a dar igual. ¿Sale? Y con eso lo confunden mucho en psicología, que es la habituación. Si yo te digo, ¿por qué ahorita, a pesar de estar vestido, no sabes cómo está puesta tu ropa? ¿Te adaptaste o te habituaste? ¿Habituó? ¿Por qué? ¿Por qué te acostumbraste? Si es costumbre, entonces es adaptación. Todos traen su ropita bien acá, ¿no? Pero nadie sabe cómo está su ropa. Hasta que les dijeron cómo está tu ropa y ya se fueron a ver y ya sintieron que fue un chueco. ¿Sí? Eso es la habituación, dejar de ponerle atención a lo. ¿Sí? Entonces, mientras que la habituación depende de un fenómeno que es la atención, que es un fenómeno cognitivo, ¿sí? O una actividad cognitiva, la adaptación depende del receptor. Entonces la habituación es como, por ejemplo, que nosotros vemos nuestra nariz, pero la ignoramos. Ajá. ¿El ruido del ventiladorcito de aquí lo estás escuchando? No. Estás habituándote al ruido. El ruido permanece, pero dejaste de poner la atención. ¿Qué es lo que hacen en los antros cuando platican con alguien? Tratan de bloquear el ruido exterior para enfocarse a la voz del emisor. ¿Sí? Eso es una habituación. ¿Sale? Y después salen el ruido en los oídos, pues, y es otro rollo, ¿no? Ok, entonces esa es la diferencia. Por otro lado, va a depender también de la velocidad de conducción. ¿Qué te da la velocidad de conducción? Sí. Ya, atrás, no. Ya estás ahí, ¿no? La mielina, exactamente. A mayor cantidad de mielina, mayor velocidad de conducción, nada hemos dicho, ¿no? Por eso les dice que depende de qué. Del diámetro, ¿sí? De las fibras. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de receptores con sus fibras que se clasifican en A, B y C. ¿Sí? Aquí están las A y las C. Y hay varias alfa, betas, etcétera, ¿sí? Aquí lo importante es que mientras mayor cantidad de mielina, mayor facilidad de conducción. ¿Vale? Bien. Entonces, ese mensaje va a llevar a un procesamiento. El primero ya lo dijimos, que es un procesamiento jerárquico. ¿Cómo dijimos que sería el procesamiento jerárquico? ¿Cómo entraba el estímulo? ¿No te acuerdas? Pon atención. Acá atrás.
después. Y después. Y sigue el tallo simpático por arriba. Tálamo. Tálamo y después. ¿Dónde se procesa? ¿Cuál es la parte más importante del ser humano que te hace ser diferente a los animales? No me digas que los 5 dedos. En el cerebro, todos los animalitos también tienen cerebro. En el cerebro que hay que los demás no tienen. La neocorteza. Corteza tienen, pero la neocorteza es la única partecita que te hace ser diferente. Entonces no es corteza cerebral, es neocorteza. La corteza cerebral, dijimos, se divide en 3: paleocorteza, arquicorteza y neocorteza. ¿Sí? Bien. Y el otro procesamiento es un proceso en paralelo. ¿Qué es esto de procesamiento en paralelo? ¿Saben qué es un procesamiento en paralelo? ¿Saben qué son las series? ¿Han visto las series de Luz de Navidad? ¿Sí? Están conectadas en serie. Si tú le quitas un poquito, se funde todo lo que sigue de ese poquito. ¿Sí? Si nosotros conectamos el cerebro y le quitamos una neuronita, ya valió chetos todo lo demás. Entonces la naturaleza dijo, no hay que hacer los movimientos rectos, entonces vamos a conectarlos en paralelo. ¿Sí? Y entonces nos permitió que a través de la conexión en paralelo permita un fenómeno de distribución de todas las eventualidades que suceden para que lleguen a un punto. ¿Sí? Entonces, si tenemos una vía de entrada múltiple y llegamos a un punto, a ese fenómeno se le llama convergencia. Pero también podemos decir que sale de un área de información cortical para llegar a múltiples áreas. ¿Sí? A ese fenómeno se le llama divergencia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Podría repetir lo de divergencia? ¿Perdón? Lo de divergencia. Divergencia, de diverger, de repartir. ¿Sale? Y entonces eso te permite que a pesar de que tú le quites un área, pues las otras áreas manden la información de todos modos al lugar que tiene que llegar. Entonces así está conectado nuestro cerebro, en paralelo, no en serie. ¿Sale? Y eso no sé si van a llevar neurorehabilitación o neurorehabilitación, pero es una de las ideas que sí tenemos. ¿Sí? Tenemos que ir rehabilitando para que se creen nuevas conexiones, nueva plasticidad y podamos incluir la función de eso. ¿Vale? No, pues es como creativa, Como la tomen, pero aprendan por favor. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Entonces todo esto se debe a qué? A que una vez que entra toda la información en la neurona, existen información positiva e información negativa. La resultante de ella es la que te permite decidir se inhibe, es decir, no funciona en la célula, o se excita. ¿Sí? A esos elementos donde se suman todos los positivos y todos los negativos y sale una resultante, se le llama sumatoria espacial. Y entonces, si decimos que va a tener un resultado, entonces la neurona puede hacer dos cosas: o disparar o no disparar. ¿Están de acuerdo? A eso se le llama ley del todo o nada. Las neuronas no se andan con media. ¿Funciona o no funciona? ¿Está bien?
¿Cómo dijo que se llamaba cuando? Ley del todo o nada. No, lo anterior. Sumatoria espacial. Ajá. ¿Ya? Pero puede ocurrir que dentro de la sumatoria espacial, de nuestro límite umbral, que es menos 40, digamos, ¿no? Para llegar a 0, se quedó en menos 20. ¿Sabes? Quedó medianamente positiva comparativamente con el estado de umbral. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y entonces decimos que la neurona necesitaría un estímulo menos fuerte para que dispare. Entonces en ese momento decimos que la neurona quedó sensibilizada. Entonces, ¿qué pasa cuando normalmente tu ropita te roza? Te la quitas y de repente nada más te haces así y ya. ¿Sí? Esa área está sensibilizada con el tacto. ¿Sí? Ya no necesitas del frote constante para que te haga. Con cualquier estímulo menor te puede arder. Un ejemplo para que más o menos se entiendan las sensibilidades. ¿Está bien? Pero también, como dijimos, dependía del área que ocupa, pero esa área también depende de la cantidad de elementos modales. ¿Sí? Entonces, cuando ocupamos un mismo elemento modal, puede llegar el momento en que no respondan las neuronitas porque están saturadas. ¿Sí? Entonces, a cada receptor corresponde una molécula de neurotransmisor. ¿Sí? Entonces, cuando esos neurotransmisores están ocupando ya todas las receptores que había en esa área, decimos que están saturados. Y no sé si con ustedes pusimos el ejemplo de los perfumes. ¿No? Cuando vas a comprar un perfume, normalmente te pruebas uno, lo hueles, pruebas dos, lo hueles, pero el tercero como que ya no lo hueles, ¿no? Eso se llama saturación. No quiere decir que ya los mataste, ¿sí? Ahí están tus receptores. Entonces, ¿qué hago? Les doy un estímulo más fuerte, en el mismo sentido de la modalidad. Y entonces te dan a oler granitos de café. Y entonces los desaturamos. ¿Saben? Eso es la saturación y la desaturación. ¿Y por qué el café no hace que se saturen aún más o algo así? Porque entra por otra área diferente, a pesar de ser la misma nariz y todo, el café produce no elevación de calcio, sino sodio. Entra por otro tipo de receptores diferentes. Por eso te permite la desensibilización o la desaturación. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, bueno, y entonces esos elementos, como tienen una distribución, no voy a saltar poquito esta. En la piel van a tener una distribución también, ¿sale? A estas áreas donde podemos recibir un estímulo se le llaman campos sensoriales. Y esos campitos sensoriales están delimitados gracias a esa sumatoria espacial y todas las neuronas que se unen ahí. Va a permitir que las neuronas más distales ejerzan una acción inhibitoria. ¿Está bien? Y entonces a eso le llamamos inhibición lateral. ¿Sí? Dentro de ese campo receptivo, gracias a esa inhibición lateral, podemos decir que las neuronas pueden disparar en un mismo sentido, ¿sí? En una misma línea. A eso le llamamos línea marcada.
¿Sale? Y entonces, gracias a esos campos receptivos, a la línea marcada allí, al límite, podemos describir cuándo un estímulo puede ser diferente con respecto a otro. ¿Sale? Y eso le llamamos discriminación de dos puntos. Si dos elementos en el mismo sentido caen sobre un mismo campo receptivo, entonces se elimina esa sensación y recibimos solamente como si fuera un estímulo. ¿Sí? Un ejemplo, hiciéramos esto. Ese sería discriminación de dos puntos. Y si juntas los dedos y te lo pones así, ¿cuántos lo sientes? Uno. ¿Sí? Entonces son dos estímulos, pero tú lo sientes como un solo estímulo. ¿Qué pasa? ¿No? Sí. Es discriminación y discriminación de dos puntos. Nada más, así se llama. Cuando cae el estímulo en diferente campo receptivo, podemos discriminar los puntos. Cuando cae dos estímulos diferentes en un solo campo receptivo, normalmente recibes un solo sensación. ¿Sí? Ya me pasé. Bueno, solo 15 minutos. Ok, y entonces, de acuerdo a esa discriminación, en la piel podemos, y en otras áreas podemos tener estas modalidades, las cuales nos permiten recibir el dolor, ¿sí? Al cual le llamamos al receptor nociceptivo. La nocicepción, cuando hablamos de nocicepción, estamos hablando de dolor. ¿Sale? Nociceptivos. Noci. Aquí están, nociceptores. Y esos son los receptores que podemos decir que son más promiscuos de todos, porque reciben varias modalidades sensoriales, ¿sí? O se acoplan a varias modalidades. Entre ellas pueden ser los mecanorreceptores. Mecanorreceptores significa que en forma mecánica son estimulados. Por ejemplo, la depresión de la piel. ¿Vale? Cuando a ti te pellizcan, ¿qué le pasa a tu piel? Se deprime, ¿sí? Es un evento mecánico. Si te aplastan el dedo, es un evento mecánico, es dolor. ¿Vale? Pero también si pones el dedo en una flama, pero eso es dependiente de temperatura, por lo tanto le vamos a llamar termorreceptores. Y ya se me acabó. ¿Saben? Entonces, como reciben varios elementos, que puede ser calor, mecánico, etcétera, le vamos a llamar polimodales. ¿Saben? Dentro de los mecanorreceptores podemos tener dos elementos importantes. Uno que se adapte rápido, ¿sí? Y otro que se adapte lentamente. Cuando ustedes vienen en la mañana, después de despertarse, después de limpiarse las babas y todo eso, cargan su mochilita y al principio les pesa mucho. Y después, conforme van avanzando, ya equilibran ese peso. Sí, ese es uno de adaptación rápida. Pero, por ejemplo, si ustedes están acostumbrados a estar aquí en la ciudad, se van al campo, se quitan los zapatitos y quieren andar descalzos en las piedras, pues le va a doler. Y por más que pasen 2 o 3 horas, le va a seguir doliendo. ¿Sí? Hasta que lleven como un mes y medio caminando sobre piedras, se van a adaptar. Esos son de adaptación lenta. ¿Sale? Bien. En cuanto a los receptores, pues ya dijimos de temperatura, puede haber 2 elementos, calor o frío. ¿Sale?
Ok. Y por otro lado, tenemos aquellos receptores, dijimos, que nos dan cuenta de cómo está nuestro cuerpo acomodado en el espacio. Entonces tenemos dos tipos de receptores, propioceptores. Uno que se encuentra, y así se llama, receptor del uso muscular. Los cuales se encuentran dentro de la fibra muscular. Y otro que se encuentra en la unión entre el músculo y el hueso, que se llama tendones musculares, y el receptor se llama aparato tendinoso de Golgi. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos permite saber si nuestro brazo está estirado o encogido, etc. ¿Sale? Los usos musculares y el aparato tendinoso de Golgi. Uno, uso muscular, se encuentra en las fibras musculares, y el aparato tendinoso de Golgi se encuentra en los tendones propiamente. ¿Qué ¿Cómo pasa? era de Aparato tendinoso de Golgi se encuentra en los tendones. Entonces, en resumen, la propiocepción se localiza en las fibras musculares y los tendones, Los receptores de los receptores. ¿Sale? Bien. Ok, y empecemos a complicarnos la existencia. Entonces, todo eso que acabamos de explicar va a permitir que una modalidad entre al sistema nervioso. Y entonces el caminito jerárquico del cual hemos estado hablando depende de un estímulo sensorial. Ahorita olvídense de cuál es cuál. Y va a llegar a un ganglio que se llama ganglio de la raíz dorsal. Y en ese ganglio de la raíz dorsal va a encontrarse la neurona sensorial primaria. ¿Sí? O también llamada neurona de primer orden. Esa manda la información a la sustancia gris de la médula espinal. Ganglio. ¿Cómo se llama? Ganglio. De la raíz dorsal. Esa manda información a la sustancia gris de la médula espinal, principalmente de las placas, así como dijo la compañera, no creo quién, que está dividida en placas o áreas, ¿sí? O láminas, que se llaman láminas de Rexet. Rexet. R-E-X-E-D. Rexet. Ajá. ¿Eh? Y entonces las láminas de Rexet normalmente de la 1 a la 4 son sensoriales. Las médulas Rexet. R-E-X-E-D. Rexet. Las médulas. Las médulas no. Las placas. Láminas, placas, Láminas. suárez. Las láminas de Rexet están en la Sustancia sustancia gris. gris. En la mariposita esta. ¿Vale? Entonces, las láminas de la 1 a la 4 normalmente son sensitivas. 5 y 6 mixtas, es decir, sensitivo motora. De la 7 a la 9 motoras.
Y la lámina 10 se encuentra aquí en el pleno centro, ¿sí? El cual permite el cruce de la información. Entonces decimos que es una lámina de interconexión. ¿Ya? Ok. Entonces, la información de la cual estamos hablando, que es sensorial, puede llegar normalmente a las láminas 1 a 6. ¿Sale? De ahí va a permitir generar trayectos que llamamos trayectos ascendentes, que llevarán el orden jerárquico descrito. ¿Sale? Ascendentes. Que llevarán ese orden jerárquico que dijimos: médula espinal, tronco encefálico, tálamo y corteza. ¿Qué pasó? ¿No? Ok. Entonces, las dos vías ascendentes principales. ¿Qué? No, sí. No, pues sí, pues estás así. Ok. Entonces, se llaman vía anterolateral. Vía Anterolateral. Es esa. Y la vía dorsomedial. O lemniscomedio. Lem, L-E-M, N-I-S-C-O. Lemnisco medio. ¿Sale? Lemnisco medio. L-E-M-N-I-S-C-O. Lemnisco. ¿Sale? Los de tarea se van a aprender las dos de memoria. ¿Sale? Estas, las largas. Hay unas resumidas. No, estas. Las largotas, las que tienen todo el paso. ¿Sale? Bien. Y entonces, gracias a esa distribución de todo nuestro cuerpecito, ¿sí? Y de todas las áreas de campos receptivos, en sistema táctil, esos campos receptivos se le llaman dermatosomas. Dermatos por piel y somas distribución corporal. ¿Sale? Ok. Cada elemento corporal, cabeza, cuello, etcétera, etcétera, están distribuidos aquí, en la corteza somatosensorial, que dijimos que se encuentra En el área posterior al lóbulo frontal. ok, posterior al lóbulo frontal, ok, detrás de la fisura de Rolando. Entonces, el surco post-rolándico es el área somatosensorial. ¿Sí? Y se comprende de 4 áreas de Brodmann. Pero, ¿sí? 1, 2, 3, y la 3 se divide en 2. 3A y 3B. ¿Sí? Y son las áreas de Brodmann. ¿Ya? Entonces, en esa área está distribuido todo nuestro cuerpo, dándole mayor área a las estructuras con mayor actividad sensorial. ¿Qué es el músculo? O sea, Lo acabo de decir, Ah. la representación de tu Ah. cuerpo en la corteza. ¿Sí? Lo dije 3 veces. Pon la atención, chamaco. ¿Ok?
Entonces, esa representación va a estar dependiente del área que le corresponde a las zonas corporales con mayor sensación, que son cara, manos y pies. Y los demás llevan un porcentaje más chiquitín. ¿Sale? Bien. Gracias a esa representación, nos va a permitir interconectar áreas corticales o áreas debajo de la corteza que vamos a llamar subcorticales. ¿Está bien? E integrar la información de todas ellas para que emitamos una salida de información. ¿Sí? Que al final también va a llevar un orden jerárquico, que después lo vamos a ver en el sistema motor. Pero que va a comprender los mismos elementos de salida hasta cierto punto. Áreas corticales, tálamo, tronco encefálico, médula espinal y órgano efector. El órgano efector, ¿quién va a ser en el caso de la salida? Un músculo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Y ya. ¿Qué eres de